Saludos a todos los seguidores del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. Hace algunas semanas se firmó por parte de las autoridades de gobierno la nueva ley de tasas de usura, que busca proteger a las personas del cobro excesivo de intereses en sus créditos. Sin embargo, una vez entrada en vigencia esta ley, bancos y entidades financieras anunciaron que retirarían, por ejemplo, a sus clientes miles de tarjetas de crédito y que deberán reestructurar otros créditos de más clientes. ¿Por qué se da esto? ¿En qué consiste esta nueva ley? ¿Cómo afecta o beneficia esta ley a las personas que tienen tarjetas de crédito o necesitan solicitar un crédito en un futuro? Para conversar, analizar y entender esta nueva ley, invitamos a Ana Cristina Mora, especialista en Derecho del Consumidor y Derecho Corporativo y Comercial de Cija Legal Costa Rica. Muchas gracias, Ana Cristina, por acompañarnos este día. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ana Cristina, tal vez iniciamos con lo más general. ¿Qué es la usura? ¿Qué es esta nueva ley que me comentabas que es una reforma a la ley de la competencia, promoción de la competencia que ya existía? ¿Qué significa usura? ¿Cuál es la importancia de esta ley para los costarricenses? Claro, bueno, la usura comúnmente o básicamente lo que quiere decir es una acción de cobrar intereses de forma excesiva. La usura en nuestro Código Penal existe y está tipificada y lo que se indica es que es una ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada que alguien le hace prometer a otra persona. Sin embargo, este artículo nada más decía eso y carecía de contenido porque no existía un valor o un parámetro para definir qué es una ventaja pecuniaria desproporcionada. No había un número o un parámetro objetivo para definir eso. Entonces, la norma quedaba sin contenido, no había forma de denunciar delitos de usura, no había forma de que los jueces juzgaran este tipo de conductas y la norma quedaba básicamente como un saludo a la bandera. Entonces, esto era antes de que entraran a regir las nuevas tasas máximas de interés. Ahora, con la reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que es la Ley 7472, lo que se vino a introducir fueron una serie de artículos para establecer las metodologías para determinar lo que se considera una tasa máxima de interés y a partir de esa tasa máxima, lo que se cobre por encima de eso se va a considerar usura. Entonces ya podemos darle contenido a ese delito y ya podemos denunciarlo ante instancias judiciales. Estaba leyendo anteriormente, debido a que no, ese artículo pues era muy básico, no tenía pues esa información adicional que ahora sí tiene, pues nunca se había podido juzgar este delito. ¿Cómo viene a beneficiar pues todo esto al costarricense que está con tarjetas de crédito, pues que necesita créditos adicionales de entidades financieras para poder llevar sus negocios, llevar sus finanzas personales? Claro, esta ley, al establecer las metodologías para que el Banco Central calcule las tasas máximas, le trae a los consumidores certeza sobre las tasas que se les pueden cobrar y así ellos se pueden empoderar para decirle a los otorgantes de crédito, usted no me puede cobrar más de esto. Entonces, ese es el centro de esta reforma y el propósito fue traerle tasas más justas a los consumidores de crédito del país. Porque, como he sabido, muchísimas entidades, y sobre todo en el tema de tarjetas de crédito, cobraban tasas de interés muy altas, pero simplemente se les conocía como muy altas, no se sabía cuánto era excesivamente alto, cuánto es muy bajo, porque no había una media. Además, otra ventaja que les trajo esta ley a los consumidores es que esta ley y estas tasas se le aplican a todas las entidades que brinden crédito, no solo a las entidades bancarias. Entonces, está visibilizando todos los comercios que otorgan crédito, llámese almacenes, ¿verdad?, electrodomésticos, tiendas, prestamistas. Toda persona que otorgue un crédito en Costa Rica ahora tiene que ajustarse a estas tasas máximas. Esto que mencionas es muy, muy importante también para entender bien esta ley.
Podemos dividirlas en dos aspectos principales que se ha conversado mucho ahora. Se ha mencionado mucho desde la firma de la ley que los bancos o las entidades financieras pues están retirando miles de tarjetas de crédito. Ese es uno de los aspectos. Otro aspecto es la parte de los comercios que otorgan productos a crédito. Empecemos tal vez hablando un poquito que la gente tal vez no está entendiendo por qué le están retirando las tarjetas de crédito. Explicadas bien que ya hay una tasa máxima que no pueden cobrarse, pero muchas personas dicen, pero ¿por qué a mí? ¿Cómo el banco me selecciona a mí? ¿Por qué ya no puedo tener una tarjeta? ¿Por qué simplemente no me bajan mi crédito a mí, mi tasa de interés y me mantienen esa tarjeta? Porque antes un problema que se mencionaba mucho era que el banco o la entidad financiera más bien, pues duraba mucho, daba mucho atrás para retirarse. Ahora con esta ley ya no es así. Claro. Existen muchísimas razones por las que una tarjeta de crédito o un tarjetaviente no le resulta rentable a un banco. Ahorita, como sabemos, bueno, en el último estudio de tarjetas de crédito del MEI, reflejó que alrededor del 50% de los tipos de tarjetas de crédito que circulan en el país iban a estar por encima de las tasas de usura. Entonces, evidentemente, los bancos y los emisores de tarjetas de crédito están en una necesidad de reestructurar su modelo de negocio, porque muchas de las tarjetas que emitían ya no les van a resultar rentables. ¿Por qué no les pueden resultar rentables? Como te digo, hay muchas razones. Hay muchos costos asociados a una tarjeta de crédito, que si no se tiene un margen suficiente de interés, no les genera rentabilidad. ¿Cuáles son esos costos? Costos de emisión, pagar las franquicias tipo Visa, Mastercard, el costo de darle seguimiento al cobro, los sistemas informáticos que implican las tarjetas de crédito. Entonces, bueno, dentro de lo que sucedió recientemente, básicamente lo que están haciendo los emisores es eliminar todos los clientes que no les son rentables como usuarios de tarjetas de crédito, porque ya no les van a poder cobrar esas tasas tan altas. ¿Y por qué pasa esto? Porque las tarjetas de crédito no son un crédito único, sino que cada vez que uno utiliza su tarjeta de crédito está formalizando un pequeño crédito. Entonces, todas las compras que se realicen a partir de la entrada en vigencia de esta reforma tienen que ajustarse a estas tasas máximas. Entonces, cada vez que se use ahora esta tarjeta de crédito, ese pequeño crédito tiene que regirse bajo las tasas máximas y entonces ya no le va a resultar rentable al emisor esos saldos que va a generar un tarjetaviente. Existen otros temas también, por ejemplo, un cliente de perfil muy riesgoso, de bajo ingreso, de poca capacidad de pago o en sobreendeudamiento, la única forma de otorgarle un crédito es con tasas altas. Y ahora esto no se puede aplicar. Y existe además los tipos de tarjetas de crédito que son de monto bajo, de límite bajo, por ejemplo, una tarjeta de $500, de $1000. Ya esos límites no les resultan rentables al banco por los mismos costos operativos que implican la emisión de esta tarjeta. Entonces, nada más para ver si entendí bien. En este caso, con las tarjetas de crédito, como son pequeños créditos, cada compra es un crédito, si mi banco llega y me retira mi tarjeta de crédito bajo esta ley, yo igual tengo que cancelar lo que ya había consumido en mi tarjeta de crédito anteriormente, pero a partir de la fecha de la firma de la ley ya no podría seguir utilizando más esta tarjeta si mi crédito tiene una tasa superior. Ok, hay muchos puntos a tomar en cuenta si a una persona le notifican que le van a cerrar la tarjeta de crédito. El primer punto es, bueno, comúnmente los emisores incluyen en sus contratos la posibilidad de terminar las relaciones de crédito unilateralmente. Así como nosotros podemos solicitar que nos cierren una tarjeta de crédito, aunque hay que insistir mucho, ¿verdad? Pero si uno quiere cerrarla, la puede cerrar. De igual manera, normalmente los bancos incluyen cláusulas para poder cerrar las tarjetas de crédito si ya no les funcionan. Entonces, el primer paso es revisar el contrato que tengo con mi emisor para ver en qué supuestos me pueden cerrar la tarjeta de crédito. Si tengo dudas de eso,
existen instancias para que nos ayuden y nos orienten a verificar esto, como es la Oficina del Consumidor Financiero. Pero bueno, ya en el supuesto de que me cerraron la tarjeta de crédito, que ya no puedo hacer nada y que efectivamente la cerraron conforme al contrato, ahí lo siguiente es informarse sobre el saldo que me quedó, o sea, cuánto quedé debiendo al momento que me cerraron la tarjeta de crédito. Y el banco me tiene que informar cómo voy a pagar ese saldo, porque ya no voy a poder usar la tarjeta de crédito. Entonces lo que me va a quedar es un crédito personal, como si me hubieran dado un extrafinanciamiento en esa tarjeta. Entonces tengo que revisar cuáles son las condiciones que me quedaron para pagar ese saldo. Plazo, monto de la cuota, interés, todo eso me tiene que quedar bien definido. Otro tema importante que tienen que revisar los tarjetavientes es si había un plan de lealtad o beneficios de diferentes tipos, eso en dónde quedó. Si yo tenía, por ejemplo, puntos que se transforman a dinero, tengo que consultar con el banco qué pasó con esos beneficios. Si tenía millas, igual, ¿qué va a pasar con esas millas? ¿Me las van a aplicar? ¿Me quedaron a favor o se van a eliminar? ¿Qué pasa con esos beneficios de un plan de lealtad? Otro tema importante es que si, bueno, me quedó un crédito de esos saldos con una tasa alta, ahora que hay tasas reguladas, puedo acudir a otra entidad a que me compre el crédito a una tasa menor. Y entonces voy a quedar pagando ese saldo, pero a una menor tasa. Esa es una posibilidad que pueden valorar los tarjetavientes. Son pequeños detalles que hay que ponerle mucha atención en este momento. Precisamente eso que comentabas de revisar bien el contrato, pues toma mucha relevancia ahora. Sin embargo, un problema del TICO, me parece a mí, es que muchas veces firmamos sin entender bien lo que dice allí y lo guardamos y desaparece el contrato. En esa situación, si uno acude al banco a revisar el contrato, solicitarles una copia adicional del contrato, ellos lo pueden dar. Puede ser que, o sea, depende de cada banco. Uh-huh. Habría que ver. Los bancos, además, de conformidad con el reglamento de tarjetas de crédito del Ministerio de Economía, los bancos tienen que tener disponibles sus modelos de contrato. Entonces, a banco para yo revisar, según mi tipo de tarjeta, cuál es el contrato tipo de esa tarjeta. Perfecto. Ana Cristina, tal vez bueno, conversamos ya un poquito sobre tarjetas de crédito, pero también esta ley aplica a los comercios que otorgan productos por crédito. En este caso, tal vez es un poco diferente porque ya es un crédito tal vez a un mediano o largo plazo, un solo crédito. En este caso, ¿cómo es que funciona? Por ejemplo, estaba leyendo que las leyes en Costa Rica no son retroactivas. Si yo saqué antes de la entrada en vigencia de la ley un crédito, por ejemplo, compré un electrodoméstico a una tasa superior a la que el Banco Central definió como tasa de usura, yo puedo ir a solicitar que se me reestructure esa tasa o se me disminuya esa tasa, o ya no podría, tendría que ser a partir de la fecha en que entró en vigencia la ley. Ok, las tasas previas a la entrada en vigencia de la reforma son las que aplican. La ley no es de carácter retroactivo, como bien lo decís. Entonces, en ese caso en que yo ya suscribí un contrato con una tasa muy alta, lo que puedo hacer es, si soy un buen cliente, renegociar, solicitar que me ajusten las tasas. Pero no es una obligación del otorgante del crédito reajustar la tasa, porque en el momento en que ellos otorgaron ese crédito, estaban bajo un marco legal y no estaban sujetos a una tasa máxima de interés. Los contratos que se suscriban a partir de la reforma, sí, definitivamente se tienen que ajustar a las tasas máximas, y si yo como consumidor me percato de que me están aplicando tasas superiores a las máximas, puedo ir no solo al MEIC y a la Oficina del Consumidor Financiero, si se trata de un banco, sino ya a poner una denuncia al Ministerio Público, porque estamos hablando ya de un delito. Y conversamos con Ana Cristina Mora, especialista en Derecho del Consumidor y Derecho Corporativo Comercial de CIJA Legal Costa Rica,
sobre la nueva ley de tasa de usura que entró en vigencia hace unas semanas en Costa Rica. Ana Cristina, esto que comentas también pues, es muy importante. ¿Cuáles son los requisitos o cómo puedo ir yo a interponer una denuncia si yo considero que mi entidad financiera o el comercio me está cobrando tasas superiores a las tasas definidas? Okay. Lo más importante al momento en que vas a suscribir un crédito es recopilar toda la documentación que te están entregando y que están firmando, para con eso poder tener una prueba de que te están aplicando una tasa de interés más alta. Ahora, puede ser que en el contrato que yo firmé la tasa está bien, pero me llega un estado de cuenta con una tasa superior. Entonces, también recopilar los estados de cuenta que me están remitiendo para tener la prueba de que en este contrato me dijeron esta tasa, ahora en el estado de cuenta me está llegando esta otra tasa, y así poder poner la denuncia. Otros temas importantes a tomar en cuenta, todos los datos de quien me está otorgando el crédito, ¿verdad? ¿Qué entidad es? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde lo suscribí? Tener claras las fechas, el momento en que, o sea, la hora en que lo suscribí, quién me atendió, el nombre del funcionario. Porque un tema muy importante de esta reforma es que los funcionarios que actuando en nombre de una entidad me otorguen un crédito con tasas más altas, tienen responsabilidad penal, civil y administrativa por otorgar esos créditos con intereses excesivos. Entonces, tomar nota del nombre de la persona que me atendió, sus datos, si puedo estar acompañado mucho mejor para tener un testigo de lo que está sucediendo, o sea, todas las formas en que yo pueda documentar la forma en que se me otorgó el crédito, la información que se me entregó, las tasas, la forma en que la están calculando, todo eso suma para eventualmente poner una denuncia. Ana Cristina, una persona que vaya y solicite un crédito pero que no califique, puede considerarse como una, ¿cómo lo digo? Como que está siendo excluida del sistema financiero. Por ejemplo, yo sé que el otorgamiento de un crédito por una entidad financiera o por un comercio ya es algo privado y ellos tienen el derecho para calificar a sus clientes. Pero una persona podría sentirse tal vez excluida y a partir de ese sentimiento ir a poner una denuncia por eso. O en este caso no es válido ya porque ya está regido por una ley. Ok, bueno, la exclusión financiera fue uno de los temas más polémicos que vino con esta reforma y fue de lo que más se habló durante la discusión del proyecto de ley, de que las personas que se consideran deudores de alto riesgo ya no iban a poder acceder a crédito y entonces se iban a ver excluidos y trasladados a lo que incluso el presidente del Banco Central dijo que sería un mercado subterráneo, un mercado negro, ¿verdad? Un mercado ya delictivo porque donde ya se donde se presten montos con tasas de usura o tasas superiores a los topes, ya va a ser un mercado delictivo. ¿Verdad? Siempre están las dos posiciones. Por un lado se busca una tasa justa para los consumidores y por el otro lado los mismos consumidores son los que se ven afectados al excluírseles del crédito. Definitivamente sí, estamos viendo que sucedió una exclusión justo con lo que está pasando con los emisores de las tarjetas de crédito. Sin embargo, hay que verlo a largo plazo, o sea, realmente ver lo que va a suceder. Si por el contrario pueden surgir cambios en los comportamientos de los consumidores a raíz de que ya no se va a permitir el sobreendeudamiento. Este es otro tema súper importante de esta ley. Ahora, todas las entidades que otorguen créditos están obligados a revisar la información de las personas en la central de información crediticia de la SUGEF para evitar el sobreendeudamiento. Entonces, ya de por sí, si se dan cuenta que una persona tiene varios créditos y esas cuotas van a hacer que su ingreso sea muy reducido, no les van a otorgar el crédito. Entonces, no es solo un tema de que las personas se están viendo excluidas, sino que hay deudores que del todo nunca se les debió haber otorgado financiamiento porque ya están, ¿verdad?, muy por encima de su capacidad de pago.
una denuncia o alguna herramienta si me siento excluido. Bueno, habría que ver el caso particular, o sea, si realmente no tengo tan baja capacidad de pago y por alguna razón me están rechazando el crédito, habría que ver las razones particulares por las que me la están rechazando. Pero realmente una entidad tiene la facultad de definir a quién le otorga un crédito y a quién no, y cuáles créditos les resultan rentables y cuáles no. Entonces, sería muy difícil poder establecer una denuncia o, ¿verdad?, acudir al MEIC o a la Oficina del Consumidor Financiero en ese sentido, porque los bancos deciden a quién le prestan su dinero, y al igual que ahora todas las entidades comerciales que brindan créditos también deciden a quién le otorgan crédito o no. Y sobre todo ahora basándose en información objetiva del nivel de endeudamiento. Claro. Algo que también preocupaba mucho cuando se estaba generando esta discusión era que si realmente se generaba esa exclusión financiera de cierta parte de la población, podía aumentar un mercado negro en prestamistas informales. Desde tu experiencia legal, ¿esto podría llegar a ocurrir tal vez? ¿Y qué tan peligroso podría ser que esto ocurra? Claro, bueno, empecemos porque el mercado delictivo o los préstamos de esa índole, ¿verdad?, ligados ya a agiotistas, al narcotráfico y todo este sector ya existe, ¿verdad? Ahora lo que está pasando es que están estas tasas y incluso puede ser que muchas personas que estaban prestando así ya se van a cuidar un poco más. Sin embargo, los resultados, como te digo, solo se pueden ver realmente en el largo plazo. O sea, solo se puede ver en el largo plazo si se va a conformar realmente un mercado negro. Como parte de las disposiciones de esta reforma, la SUGEF está obligada a presentar un reporte a la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre los resultados de la entrada en vigencia de esta ley. Entonces, con base en eso, la Asamblea Legislativa va a poder ir midiendo los resultados de esta reforma y determinar, ¿verdad?, si se está generando realmente un daño a la sociedad, si se está generando un mercado negro, o si por el contrario sí se están logrando cambios en los hábitos financieros, si se está logrando que se empoderen los consumidores, que se tomen tasas justas. Entonces ahí es donde se va a poder ir midiendo exactamente cómo se va comportando la sociedad con la entrada en vigencia de esta ley. Claro, es dar ese tiempo para que pueda acomodarse también y también las personas puedan educarse más financieramente hablando. Ana Cristina, bueno, también la ley señala que el Banco Central va a ser el encargado cada 6 meses de calcular las tasas máximas. ¿Cómo va a funcionar esto? En el sentido de que, por ejemplo, ya hace unos días el banco presentó las primeras tasas para de aquí a final de año. En enero va a tener que volverlas a calcular. Pero, ¿qué pasa si las que calcula en enero son menores a las que calculó hace unos días? También podría, digamos, si yo tenía una tarjeta de un crédito, pero mi tasa en este momento no era de usura, era menor a la que calculó el banco, pero con la que calcula en enero, mi tasa pues ya queda sobre la que calculó el banco. ¿Cómo es que funciona esto? Ok. De nuevo, con las tarjetas funciona según se apliquen las compras, ¿verdad? Entonces, en este momento, con las compras que realizo, desde el 3 de julio que entraron las tasas hasta, digamos que se publiquen 1 de enero, entonces todas las compras que realice en ese lapso con mi tarjeta de crédito se tienen que ajustar a las tasas actuales. Si en enero entran tasas menores, y yo realizo compras después del 1 de enero, me tienen que ajustar las tasas para las compras que haga entre el 1 de enero y el 1 de julio del año entrante. Eso para las tarjetas de crédito. Para los contratos de crédito, o sea, créditos ya como un todo, no, aplica la tasa que haya suscrito en ese momento, porque si no, vamos a tener que estar haciendo reajustes en cada periodo, ¿verdad? Y ya eso genera incertidumbre. Entonces,
lo que tenemos que cerciorarnos al momento de que me otorguen un crédito es que me estén aplicando la tasa correspondiente al semestre en curso. Es importante también ahí para uno como consumidor estarse informando siempre de las publicaciones en las tasas del Banco Central, que ese es un aspecto muy, muy relevante también. A partir del 3 de julio, ¿verdad? Es que ya está en vigencia esta ley. Sí, la ley entró, se publicó el 20 de junio, pero hubo un lapso en el que el Banco Central no había calculado las tasas. Entonces, entre el 20 de junio y el 3 de julio había como un limbo en el que no estaban las tasas definidas, y ya el 3 de julio se definieron las tasas, y a partir de ahí todos los créditos se ajustan a esas tasas. Tengo entendido que el reglamento todavía no ha sido publicado, se está redactando todavía. ¿Hay alguna afectación de que la ley ya esté funcionando, ya está en vigencia sin el reglamento paralelo? Bueno, como el contenido de la ley es muy puntual, o sea, la ley nos habla de ciertos puntos importantes. Obviamente el centro de la ley, el cálculo de las tasas, la información a los consumidores y algunos otros obligaciones que van a tener ahora los emisores de tarjetas de crédito. Entonces, todo eso ya se puede implementar. Lo que se está buscando es desarrollar un poco más para qué tipos de créditos aplican ciertas tasas. Hay cierta confusión, por ejemplo, en cuanto a los microcréditos, qué es un microcrédito y qué no. Entonces, temas más técnicos y detalles son los que se van a venir a desarrollar en una reglamentación, pero las obligaciones ya están en la ley y ya se pueden aplicar. Desde tu experiencia legal con la aplicación de esta ley, ¿consideras que tal vez hay ganadores o perdedores a nivel de consumidores? Claro, bueno, los que definitivamente tienen una ventaja son las personas que van a buscar un crédito a partir de estas fechas, ¿verdad? Que ya saben cuáles son las tasas que les pueden aplicar. Personas que se ven afectadas, definitivamente quienes son considerados deudores riesgosos, deudores de baja capacidad de pago o en altos niveles de endeudamiento. Estas son las personas que ahora van a tener que reajustar sus finanzas y su comportamiento financiero porque no les va a ser tan fácil acceder a un crédito. Y la ley, bueno, ya la ley de la promoción de la competencia ya venía desde hace muchos años con este nuevo artículo que le agregaron, pues se mejora un poquito. Pero desde tu experiencia, ¿se podría mejorar todavía mucho más esta ley y específicamente esta parte de la tasa de usura? Sí, específicamente en cuanto a esta reforma, sí rescato que tiene elementos muy valiosos. Estamos hablando de que la metodología que se definió para que el Banco Central aplique las tasas máximas fue una metodología estudiada durante el desarrollo del proyecto de ley. Se tomaron en cuenta varios tipos de metodologías. Se tomaron metodologías de la Escuela de Economía de la UNA, de la Escuela de Administración Pública, de la UCR, del mismo Banco Central, propuso varias metodologías y fueron estudiadas hasta que se definió la metodología que se consideró más óptima. Entonces no fue algo que se tomó a la ligera. Se hablaba incluso en el proyecto de ley de que, claro, este tema de las tasas de usura siempre trae polémica en todas las sociedades, pero es algo que se aplica en muchísimos países y se concluía en el informe técnico del proyecto de ley que realmente no hay una fórmula mágica para decir esta es la forma de fijar una tasa máxima de interés, sino que se tiene que ajustar a la realidad de un país. Entonces, bueno, estas son las metodologías que se definieron en este momento, que fueron ampliamente estudiadas y que son objetivas, pero eso no quita que más adelante, si se observa que las repercusiones son negativas, no se pueda analizar esta reforma y hacer cambios en las metodologías adoptadas. Otro tema que rescato también es los derechos de información que se les están reforzando a los consumidores financieros. Ellos ahora van a tener acceso a un índice que se denominó Índice de Competencia Financiera, donde se van a poder comparar todos los productos crediticios que se ofrecen en el país.
Esto lo va a elaborar el Banco Central en coordinación con el MEIC. Entonces, este tipo de productos son muy difíciles de comparar, a veces llega a abrumar a los consumidores cuando me presento ante diferentes ofertas de crédito. Poder verlo en un índice y clasificado por los diferentes tipos de crédito va a ayudar muchísimo a los consumidores a tomar decisiones de crédito. Sí, sí considero que tal vez se pudo haber reforzado temas como la educación financiera, porque esto de la mano con los topes es lo que realmente puede generar cambios en las conductas de un consumidor y de evitar el sobreendeudamiento. Entonces, por ahí tal vez generar mayores recursos para dotar al consumidor de educación financiera hubiera sido algo interesante de incluir en esta ley. Ana Cristina, nos va ganando el tiempo. Sin embargo, me gustaría ir cerrando tal vez esta conversación con cuáles serían esas principales recomendaciones de tu experiencia legal que les podrías dar a los consumidores financieros para que puedan sacarle el máximo provecho a esta nueva regulación que les están dando por parte del gobierno y los legisladores. Claro, primero que todo, informarse, solicitar toda la información posible a la hora que estoy analizando la posibilidad de acceder a un crédito, solicitarle al oferente toda la información, todo lo referente a la tasa, la metodología que me van a aplicar para calcular mi tasa, las cuotas, el plazo, los cargos adicionales, todo me tiene que quedar súper claro. También en los casos de las personas que se están viendo afectadas por el cierre de tarjeta de crédito, revisar sus contratos, llevarlos en caso de que tengan duda a la oficina del consumidor financiero. Si efectivamente les están cerrando de forma correcta las tarjetas, consultar cómo van a pagar los saldos que quedan. Eso es importantísimo, que les quede claro cómo van a pagar, bajo qué condiciones. También estar pendientes de la publicación del índice de compatibilidad financiera para poder analizar la mayor cantidad de productos y poder tener claro el panorama de cuál es el crédito que me puede ser de mayor conveniencia. Y bueno, cuando tengo dudas sobre si me están calculando correctamente o no una tasa de interés, en el caso de entidades bancarias, la Oficina del Consumidor Financiero siempre ayuda con la revisión de estos cálculos. Entonces, aunque no sea una entidad adscrita a la Oficina del Consumidor Financiero, ellos orientan sobre cómo proceder. Y si sí se trata de una entidad adscrita, ellos incluso canalizan el reclamo. Entonces, es una herramienta y es totalmente gratuito, para indicar. Entonces, es una herramienta importante a utilizar. Y lo que hablábamos ahora sobre recopilar todo lo que me entreguen, tener, si es posible, testigos del momento en que estoy suscribiendo un crédito, revisar las tasas, estar pendiente de las tasas semestralmente y con eso ir documentando para que en el caso de que me estén aplicando una tasa mayor, poder acudir a las instancias, ¿verdad?, pertinentes y sobre todo ya poder acudir a poner una denuncia al Ministerio Público. Ana Cristina, nos está ingresando una consulta y aprovecho antes de cerrar la conversación para ver si nos la puedes aclarar, tal vez. Nos consultan, por ejemplo, que una persona tiene un crédito en donde se firmó un contrato que la tasa de interés era del 10%, un 10% fijo. Sí, y la cuota mensual eran de 288.000 colones a un periodo de 30 años. Sin embargo, cuando hace la multiplicación de la cuota mensual por esos 30 años, 360 meses, se está pagando casi 70 millones de colones más de lo que se pagó por el crédito. En total serían casi 100.000 colones. En ese caso, como se está pagando más de 2 veces el crédito, el monto solicitado, ahí se podría considerar tasa de usura o no porque se cobra ya el 10%. Ok, vamos a ver, la tasa es anual. Entonces, la tasa máxima que está estableciendo el Banco Central para ser considerada de usura es anual. Entonces, lo que conviene es hacer el cálculo de la tasa anual que se me está aplicando. Y con base en eso, si es mayor a las tasas de usura, proceder con la denuncia. No cabe poner una denuncia sobre los montos
sea, sobre si llegué a pagar 3 veces el monto o no, porque cuando aplican intereses, inevitablemente vamos a llegar a pagar muchísimas más veces el monto que nos están dando en crédito. Entonces, ese no es el parámetro para definir si hay un cobro excesivo o no. El parámetro objetivo es la tasa anual que establece el Banco Central. Perfecto. Entonces, en este caso, si la tasa anual es del 10%, sí está bien. Sí, correcto. Si Excelente. la tasa anual es del 10%, sí, está, en este momento está bajo los límites. Perfecto. Esperemos que al lector, a la persona que nos está acompañando, pues sí le haya quedado bien la respuesta. Ana Cristina, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por esta explicación que me parece que ha sido muy detallada, muy puntual y muy clara sobre todo, y que le puede ayudar muchísimo a las personas a que puedan entender mejor esta ley y aprovecharla también al máximo. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, a la orden. Gracias. Y conversamos con Ana Cristina Mora, especialista en Derecho del Consumidor y Derecho Corporativo y Comercial de SIJA Legal Costa Rica. Muchísimas gracias nuevamente, Ana Cristina, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde en esta conversación. Y les recordamos que si desean encontrar más información de valor, los invitamos a que ingresen a www.rumboeconómico.net y allí encontrarán toda la información necesaria para la toma de decisiones diarias. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.